Ya había pasado la etapa armada de la Revolución Mexicana y el auge del chicle proyectaba sobre la entidad un aura de riqueza que despertó la ambición de políticos en los estados vecinos. Mi padre nació el 5 de septiembre de 1925. Durante su infancia, mi papá estuvo aquí en Cozumel, pero su papá era celador, ellos se dedicaban a la agricultura, a la producción de la copra. La economía únicamente se basaba en la explotación de la copra, del chicle o de las maderas. Y en términos económicos alguien diría que brincamos en unos cuantos años de una economía primaria, que es la explotación de la naturaleza, a una economía terciaria, que es entonces la proporcionar servicios. Y nos brincamos la segunda etapa, la lógica, que siempre se maneja a nivel económico, que es la de transformación. Es explotación de la naturaleza, transformación de los recursos y después llegar a los servicios. Nosotros nos brincamos la segunda. Y esa es una de las razones de que Quintana Roo no tenemos industrias. En la época de territorio federal no habían municipios libres, no habían elecciones, habían delegaciones de gobierno y el delegado lo nombraba el gobernador en turno. El propio gobernador del territorio federal era designado por el presidente de la República. Los quintanarroenses no votábamos para elegir a nuestras autoridades locales como es ahora. El gobierno del general Rafael Melgar, militar oaxaqueño, comprende de 1935 a 1940. Su primera medida fue la de abrir la participación democrática. El primer muelle que hubo en el puerto había sido un endeble atracadero de madera levantado de forma artesanal. La primera escuela primaria se abrió después de esa solicitud de impuestos en 1863, y en 1865 estaba trabajando la primera escuela. Y la heredera de esa escuela es la que conocemos todavía como Escuela Benito Juárez. En 1939 se estableció el primer jardín de niños. Ese jardín de niños estaba frente al parque, al lado de la comandancia de policía, en donde ahora es una zona comercial. En 1954 se estableció la primera escuela secundaria. En 1974 se estableció la primera escuela preparatoria. Y en 1998 se estableció la primera universidad. El ser cozumeleño también te obliga, dado que vivimos en un paraíso, a tener un mayor compromiso con el respeto del medio ambiente, por ejemplo, a valorar más la vida en comunidad, a apreciar más la paz y la tranquilidad social que tenemos en Cozumel. La primera línea comercial que conectó Cozumel con Mérida y Chetumal en la década de los 50 es Transportes Aéreos Mexicanos S.A., en la que el popular cantante Pedro Infante era uno de los principales accionistas y pilotos. Aquí llegaba él porque él era piloto y tenía su avión, el finado Pedro Infante. Y nos sentábamos a cantar y a tocar con él. Una persona de lo más sencillo, así de veras, un carisma especial de veras, un tipo que no se puede olvidar, y sencillo, de lo más sencillo que pueda haber. Yo he aprendido a ver desde muy niño el cariño que se necesita tener en materia de turismo, la cultura de servicio. Mi abuelo fue de los pioneros en la hotelería. Mi abuelo Miguel Joaquín fue de los primeros en colocar un hotel en la zona hotelera norte. Fue el gerente en su momento del Hotel Playa. También fue de los que incursionó en los tours, que en aquella época no habían tantos tours como ahora, que jeeps y parques y demás, y nado con defensa. En aquella época eran básicamente los Robinson Crusoe, tanto la Isla de la Pasión como la playa de San Francisco, que en aquella época no tenían carretera.
También en mi abuelo conocí la atención en la hotelería, el tipo de turista que tenía mucho dinero y que venía a gastar en Cozumel, que no era el que generalmente viene actualmente, que vemos un gran flujo de turistas, pero muchas no gastan. En aquella época teníamos turistas que venían, desayunaban, comían, cenaban en los restaurantes, que salían, que rentaban yates, muchas sin estar regateando. Y obviamente creo que es importante volver a buscar ese segmento de turismo, que si bien no queremos despreciar el turismo que no gasta tanto, pero sí nos interesa buscar otra vez el turista que vaya generando derrama económica, sobre todo que al final de cuentas genere mayores beneficios para nuestra gente. Era buzo a pulmón libre. La llevaban a bucear. Los que iban en la embarcación, entre ellos mi papá, porque muchas veces fui con él, servían de artistas, iban cantando. Llegaba el momento que iban a llegar al sitio de buceo y preparaban el equipo, ya que revisaban que todo estaba bien, entraban a bucear. Buceó con personalidades como Jacques Cousteau. Mi papá fue un instructor de buceo como somos nosotros. Nosotros ya representamos la tercera generación de buceadores, instructores PADI. Pues el inicio del turismo se debe, y así debe ser reconocido, a un gran hombre de origen inglés casado con una señora canadiense de nombre Dr. Ilya Chamberlain y su esposa Jane, que accidentalmente llegan a Cozumel y descubren un paraíso. Tuvieron la misma idea ellos. Ellos fueron los que abrieron el primer, así ya diseñado y hecho, unas cabañitas preciosas, con un comedor al aire libre, entre flores, tulipanes y palmeras, música de trova, de canto. Ahí trabajábamos nosotros, con un hermano mío que cantaba primera voz. Mayalún se distinguía porque huésped que llegaba, huésped que regresaba, huéspedes que vieron año tras año, que en el momento de pagar su cuenta estaban haciendo sus reservaciones para el presente año, a veces en las mismas fechas. Huéspedes que eran recibidos como la primera vez en el aeropuerto, con música de trova, con copas de margaritas en una bandeja. Los tours consistían en montar una embarcación con los equipos, tanto la caña de pesca como el snorkel, las aletas, que creo que fueron una de las primeras personas que trajeron a Cozumel y nosotros los conocimos, porque antiguamente conocíamos lo que era un lente de caja y una vara con un anzuelo donde pescábamos. Y obviamente con todo el servicio de bar a bordo, trova y un box lunch, como decimos, o un tentempié, mientras llegaba la hora de cocinar las delicias que en el camino nosotros hacíamos. En este tour tenían la oportunidad de pasar a lo que hoy es Caletita, conocer la laguna Chancanap, que era virgen, que había que caminar por una vereda escuchando los ruidos de pájaros, correrle de las iguanas, es el salto de los pescados que flotaban en la superficie, cazando algún otro pescado. Era maravilloso y tenían oportunidad de hacer parte de snorkel hasta llegar a la playa San Francisco. Casa Denis, decimos que fue de los primeros restaurantes de aquí de Casa de Cozumel, aunque en realidad en esa época pues no había muchos lugares donde comer fuera de la casa, ¿no? Entonces Casa Denis se inicia cuando empiezan a llegar los primeros agentes viajeros que venían a vender su mercancía. Entonces mi mamá les daba la comida, las tres comidas, ¿no? O sea, como decían en esa época, se abonaban aquí a la Casa Denis. Aquí llegaron los príncipes de Holanda, llegó Jacqueline Kennedy, que ya era viuda, o sea, en 1968, ahí teníamos su firma, porque mi papá tenía esos detalles, tenía un libro de clientes donde pedía sus comentarios y su firma.
Entonces ahí estaba el papá de Plácido Domingo y mucha gente importante que venía y dejaba sus comentarios. Tuvo oportunidad de conocer, por ejemplo, al director de la NASA, a astronautas como Neil Armstrong. Los llevamos un día a la playa a comer con nosotros y ellos vieron que hicimos caracol y exprimimos unos limones con un exprimidor muy raro que ellos no conocían y se los regalé porque estaba fascinado con eso. Imagínense un señor de la NASA fascinado con eso, y ahí en la nota, en la postdata que pone de la carta ya membretada de la NASA, dice: hombre, te agradezco el exprimidor de limones, funciona divinamente, dice, es una sensación aquí en los Estados Unidos. La comida de Cozumel es muy similar a la comida yucateca. El buffet consistía en una sopa de verdura que hacía mi mamá. Después, antojitos, que empanadas, que chilindrinas, panuchos. Después, frijoles. Hacía una torta de repollo, que mi papá, cuando le preguntaban, ¿torta de qué es? De rechiquen, decía. Quintana Roo, hasta los años 50, decir Quintana Roo en el centro del país era decir el destierro, era decir selva, era decir paludismo, era decir pues, abandono total. Claro, para los que vivíamos aquí sabíamos que no era cierto, pero esa era la imagen que se tenía en el resto del país. El desarrollo turístico que se inicia en Cozumel y en Isla Mujeres da lugar ya en los años 70 a la inversión del gobierno federal para un centro turístico integral. El Estado se convirtió de territorio federal a entidad libre y soberana el 8 de octubre de 1974. Ese día entró en vigor el decreto que cambiaba la Constitución Federal de la República. Nace el territorio de Quintana Roo como Estado libre y soberano de nuestro México, y no solamente nace Cozumel, sino nacen los 7 municipios. Todavía Playa del Carmen no era municipio, era una delegación que pertenecía al municipio de Cozumel, como Tulum, Cobá, Chanchén, Rojo Gómez. Nace con todos los problemas como nacieron los otros ayuntamientos, pero nosotros, por ser isla, teníamos algo en especial: el transporte, la comunicación, el agua potable, podía salar los pozos, no perforar muy profundo. En fin, teníamos unos detalles muy importantes que señalar y cuidarlos. Educación, teníamos que habían pocas escuelas. Es así como a partir del nacimiento del estado de Quintana Roo, la isla de Cozumel vive también un proceso democrático del cual han surgido hasta la fecha 11 presidentes municipales desde 1975. Germán García Padilla, 1975-1978. Carlos Antonio González Fernández, 1978-1981. Fausto Leonel Villanueva Marrufo, 1981-1984. Juan José Calzada Marrufo, 1984-1987. Jorge Martín Angulo, 1987-1990. Luis Alberto González Flores, 1990-1993. Germán García Padilla, 1993-1996. Víctor Manuel Vivas González, 1996-1999. Félix Arturo González Canto, 1999-2002. Carlos Hernández Blanco, 2002-2005. Gustavo Ortega Joaquín, 2005-2008.
Había escasamente 30.000 habitantes y la ciudad empezaba a crecer más allá de la entonces 30 Avenida. En 1975, con la instalación del primer ayuntamiento constitucional, Cozumel y todos los municipios del estado iniciaron un camino de trabajo y de progreso que no tiene fin. Hoy conviven más de 80.000 cozumeleños y en breve se superarán a los 100.000 habitantes. Era una isla mucho más apacible de lo que es ahora. Como era más pequeña la isla, todos nos conocíamos más, convivíamos más. No habían clases sociales, no había mucho más integración comunitaria. Ninguna satisfacción más grande que ser cozumeleña. Les doy el privilegio, Dios, de nacer en esta preciosa isla, donde me he desenvuelto como comerciante, como empresario, como hotelero. A finales de los años 70 y con la llegada de Ariadne, el primer crucero que visitara la isla, es que se da en Cozumel un desarrollo turístico que continúa hasta nuestros días. Cozumel, por su posición geográfica, es una isla que está en el camino de los huracanes. Is World News Tonight with Peter Jennings. Good evening. When a hurricane is as big and dangerous as Hurricane Gilbert has already proved to be, thousands of people have time to run for cover. Thanks to modern early warning systems, journalists reach for the record books. It is the most powerful storm ever recorded in the Western Hemisphere. It has already caused millions and millions of dollars in damage. As it plows its way north through the Gulf of Mexico, with winds occasionally over 200 miles an hour, it is headed towards that long stretch of coastline between Florida and Texas. Gilbert is now making its way with reckless abandon up the Yucatan Peninsula of Mexico. ABC's Peter Collins has been tracking the storm from Miami. Gilbert hit here this afternoon in Mexico's Yucatan Peninsula, a popular vacation spot for Americans. After these pictures were taken, normal communications broke down with the resort towns of Cancún and Cozumel. Yo le pediría a la vida y a Dios que nunca a un gobernante, llámese gobernador o presidente municipal, le toque un mal tiempo como los que nos pasó con el Gilberto y el Wilma. El gobernante no piensa en uno, piensa en la gente, piensa en las colonias, piensa en que vaya a haber inundaciones, lo que se trabaja por años, que tenemos postes de luz, tenemos escuelas, tenemos esto, tenemos teléfono. En un día o en 2 días sales a la calle y ves todo tirado, te da tristeza, todo roto, agua por todos lados, se va la luz eléctrica, se va el teléfono, escasean algunas veces, bueno, algunos víveres, hay que buscar protección para nuestra gente, y eso la verdad se piensa mucho en el Gilberto. No hubo ni un muerto para ese gran huracán. Gilberto tuvo 12, 14 horas. Acá hay de dos sopas, o la resuelves o la resuelves, no había de otra. O sea, no podíamos rendirnos, no podíamos decir no puedo, porque Cozumel hay que sacarlo adelante. ¿Qué íbamos a hacer con la gente después de una semana que no tuviera empleos? ¿Qué iba a pasar con esta gente que había gastado su quincena en comprar los víveres
para prepararse el huracán y que salía a decirme en la calle, no tengo comida en mi casa. Se le puede dar despensas una semana, se puede dar despensas 2 semanas, pero no podía ser eterno. Teníamos que volver a ponernos de pie, teníamos que volver a generar una economía que nos generara ingresos a la población. De nada servía que reparáramos el alumbrado público, sus parques, si no tenían que comer. Entonces, por eso nuestra prioridad fue restablecer los servicios turísticos para que volvieran a regresar los turistas, para que volviera a darse la rama económica, y lo que faltara lo podemos echar a andar después. Pero para mí era prioritario el atender la necesidad económica, y yo siempre dije que había que sacar eso adelante, no podíamos doblegarnos.